Pues surge en la periferia del imperio lo que en mi libro, a falta de mejor término, he llamado pobrismo, que también se puede llamar comunismo, pero que llamo pobrismo porque se origina en una secta judía particular. Entre los judíos había tres sectas filosóficas. Los secuaces de la primera son los fariseos, los de la segunda los saduceos, y los de la tercera, que tienen la reputación de una mayor santidad, reciben el nombre de esenios. Y su número excede de 4000. Su nombre se relaciona, en mi opinión, aunque no con una forma pura de la lengua griega, con la palabra santidad, pues son los adoradores más notables de Dios, y no mediante sacrificios de animales, sino por su resolución de mantener sus pensamientos en armonía con lo sagrado. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque el tiempo pase, porque reciben a muchos hombres cansados de la existencia, cuyo modo de vida empuja el oleaje de la fortuna. Lo primero que cabe mencionar es que estos hombres moran en aldeas y evitan las ciudades debido al desorden e inmoralidad de los ciudadanos. Al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Casi son los únicos hombres que adoptan una vida sin dinero. Entre ellos, ninguno es más rico que otro, puesto que de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea común a toda la orden. Ni propiedad voluntariamente más que por falta de bienes, y se consideran muy ricos, y con razón, porque tienen pocas necesidades y su contenido espiritual es abundante. Además, evitan el matrimonio, porque comprenden claramente que sería el único o el principal motivo de ruptura de su hermandad. Otro motivo era su práctica, en verdad excepcional, de la continencia. Por eso ningún esenio toma esposa, pues la mujer es criatura egoísta, extraordinariamente celosa, astuta en apurar el carácter del hombre y dominarlo con la acción persistente de sus encantos. Rechazan los placeres. Fíjense otra vez el tema de la continencia sexual. Estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Sin embargo, aunque los esenios tienen este comunismo de verdad, este comunismo íntimo, y luego van a tener como gran profeta a Juan Bautista, es decir, que Dios ama al pobre y odia al rico. Los emperadores romanos van a empezar a crear la versión romana de las religiones solares, a la que le van a llamar el Sol Invicto o Sol Invictus. El Sol Invicto es una forma muy inteligente de los emperadores romanos. Todas estas son manifestaciones del único Dios, que es el Sol. Cuando hablamos del mitriaísmo, y ya voy a tu pregunta, tenemos que pensar en un sistema religioso que a todas luces parece como si una serie de personalidades del Imperio Romano, sostenidas por el emperador Adriano, es decir, en torno al 130-135, sentados en un gabinete y ciertamente basándose en elementos orientales, crean una nueva religión. Cuando está la dinastía de los Severos, es cuando empieza a haber una crisis económica terrible. O sea, hay mucha riqueza en el Imperio Romano, pero es justo cuando se empieza a notar que esa riqueza cada vez se distribuye peor. Entonces hay cada vez más pobreza y cada vez hay más masas pobres. Y estas masas pobres también cada vez abrazan más el cristianismo, que es la única religión popular que tiene Roma en esta época. De entre todas las religiones destacaba una, que estaba entrando por la puerta de atrás de las casas nobles, estaba entrando a través de los siervos y los esclavos. La religión de los últimos serán los primeros. La pobreza es santa, la riqueza es culpable y criminal. El Señor castigará a los que tienen más que otros. Pero el verdadero comunismo, el que nosotros consideramos tal, el que reelabora Carlos Marx, ese es la enseñanza vertebra los evangelios. Allí se dice que hay oposición entre Dios y el dinero, que un rico no podrá entrar en el cielo, igual que no puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Y, yo resumo el programa pobrista en mi libro en 15 páginas de frases del Evangelio. La religión de Mitra se extendió por todo el Imperio Romano.
El cristianismo y el mitraísmo convivieron hasta la llegada al poder de Constantino el Grande, el cual, creyente de Mitra, no dudó en aprovechar la ocasión para fusionar ambas doctrinas. Que es muy parecido a Jesús, prácticamente lo mismo, el mismo mito, digamos, que fue traspasado, digamos, a la era moderna. De hecho, la colina, donde hoy se emplaza el Vaticano, se denomina el lugar del vate o del adivinador. Es precisamente donde en la antigüedad se rendía pleitesía a Mitra. De hecho, ahí en esas colinas, en unas cavernas, ahí estaban los altares a Mitra. El título de sumo sacerdote mitraico, que era Pater Patrum, pronto se convirtió en el título para el obispo de Roma, el Papa. El escritor H.G. Wells, que era un erudito de estas materias, señaló en una oportunidad que muchas de las frases usadas por Pablo para Jesús eran las mismas usadas por los seguidores de Mitra. Es decir, la liturgia de Mitra es la liturgia de Jesús, es decir, tomaron la iconografía y ritos mitraicos derivados del antiguo culto solar y luego satanizaron a Mitra para echar a andar el nuevo culto al sol, que en el fondo es el mismo de siempre, pero de otra forma. Por entonces, el imperio tiene unas pequeñas dudas acerca de si va o no a cristianizarse, que se despejan pronto, debido a la propia crisis económica galopante. A partir de Diocleciano, que es el último César pagano, viene el Constantino, y al cristianizarse el Imperio Romano, aunque la crisis económica se sigue manteniendo, hay ese espíritu, ese entusiasmo del más allá, de haber encontrado al fin el camino, eso que se puede llamar, y que no encuentro otra palabra, que es la plenitud del pobrismo. O sea, la riqueza evoca náusea y la pobreza evoca respeto. Ya es la religión más popular, ya es la que profesan 15 millones de tus súbditos de un imperio de 45 a 50 millones, ya es la que profesa el pueblo más pisoteado por el poder imperial y es la que más crece. Al ser proclamado emperador, Juliano pudo satisfacer su mayor deseo. Decidió restaurar el paganismo. Ya en las primeras semanas de su reinado dictó unas disposiciones. Mandó abrir los templos paganos, renovó los sacrificios a los dioses, hizo construir cientos de estatuas, pues la mayoría habían sido destruidas. Estatuas que recordaban a Júpiter, a Minerva, a Marte y a Neptuno. El cristianismo hasta los primeros 300 años estuvo perseguido, es hasta el año 313 cuando el emperador Constantino decide autorizarlo y luego el emperador Teodosio en el año 380 decide oficializar el cristianismo como único culto de Estado. Desde Constantino se empieza a llenar el gobierno imperial con cristianos, se le empieza a dar cargos en el imperio. Exacto, se le empieza a dar preferencia a los cristianos como forma de promover la conversión. Ahora, lo importante de esta iglesia como institución del Imperio Romano es que a partir de ese momento se empieza a convertir en un núcleo de poder. Antes no lo era, evidentemente, ¿no? A grado tal que para el año 380 el emperador Teodosio, ese es el que promulga otro edicto, el edicto de Tesalónica, en el que ahora sí se prohíben las demás religiones y solo se permite la religión cristiana y solo con la versión autorizada en el concilio de Nicea, en pasar de culto perseguido a único culto permitido en el imperio. Y ahí es cuando deja de haber persecuciones contra los cristianos y ahora más bien empiezan las persecuciones de cristianos contra todos los demás. El mitraísmo fue perseguido a muerte, sus libros quemados, sus templos derribados, y en pocos años, proscrito por edicto imperial de Teodosio. En la época de Teodosio I el Grande, se declara que el nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre. Se superponga la fiesta del verdadero sol invicto que es Jesús, sino realmente de Helios, Febo, Apolo. La única cosa que quedaba por saquear a los romanos eran los templos paganos. Pues los 40 o 45.000 templos paganos que subsistían fueron expropiados y como tenían diversas cosas, entonces lo que hacían los césares era coger y lo que fuera de bronce fundirlo, lo que fuera de plata lo mismo, y si bueno, si había cosas de oro, mejor que mejor. Para entonces la circulación monetaria está interrumpida.